Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos nuestra edición del día de hoy, llevándoles como siempre información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho a todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras en señal abierta que se enlazan para llevar nuestra señal en todo el área binacional colombo-venezolana y también en Aruba, en el Caribe latinoamericano. Este es un trabajo de equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Se encuentran también nuestros operadores que nos llevan la señal, amplifican nuestra señal en todas las emisoras mencionadas y también nuestro equipo de corresponsales, tanto en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Es decir, hemos venido creciendo fuertemente en este programa Siempre Venezuela con la intención de llevarles a ustedes cada vez un programa más dinámico, más atento a sus necesidades informativas y de análisis. Bueno, siguen los impactos de la protesta nacional de maestros desarrollada durante el día de ayer. Fue bastante contundente y fuerte la presencia de los educadores. En términos generales, además de nueva contratación colectiva, respeto a las primas que fueron eliminadas por la ONAPRE a través de su famoso instructivo ONAPRE. También, además de esto, se solicita por parte de los docentes venezolanos una atención al pago de deudas contraídas por el Estado venezolano que tiene un carácter retroactivo y se acerca a un 280% de los salarios de los docentes. Pero además de todo esto, están pidiendo un nuevo salario base. Este salario base estaría ubicado entre los 400 y los $500. Esto es lo que específicamente solicitan los trabajadores de la educación en Venezuela para poder retornar a clases. Dicen que un salario de $500 no compensa en términos generales la caída de la calidad de vida de los docentes, puesto que un salario base de $500 alcanzaría apenas para la canasta básica alimentaria, que está ubicada en este momento, según el Sendas, en $450. Es decir, los docentes piden subsistencia, porque hasta los momentos esa posibilidad está siendo negada con salarios bases de $30, $28, $25 e incluso algunos docentes en Venezuela están ganando el mínimo, que es $6 al cambio. Y esta situación, pues ellos dicen que no están dispuestos a aceptarla y no van a volver a clases formalmente hasta que se le dé respuesta a todas las solicitudes que han hecho. También por otra parte, en Ciudad Bolívar, el gremio de docentes del Estado Bolívar ha manifestado que volverán a clase, pero en días alternos, es decir, un día darán clase, otro día no, porque estarán en acciones de protesta. Y este anuncio, pues, es el primero de su tipo en Venezuela. Hay otras organizaciones sindicales, otras organizaciones de carácter gremial vinculadas al tema de la docencia que han manifestado su posición de no asistir a clase hasta que se les dé respuesta efectiva a las necesidades y a los temas que han venido planteando durante las últimas semanas. Los docentes entonces piden un salario mínimo de $500, mientras que el resto del país está en una situación, un estado de alerta, porque los docentes han afirmado que van a continuar manifestándose y estando en las calles. También, por otra parte, en otro orden de ideas, ha sorprendido hoy el anuncio de Nick Evans de retirar su candidatura de las primarias en Venezuela. Afirma que tiene razones muy concretas y muy claras para eso. Pero vamos a escuchar cuáles son las razones que esgrime Nick Evans para haber retirado su nombre de la postulación a las primarias en Venezuela.
Nos preguntamos si al G4 no le da vergüenza reconocer que repartieron el dinero y bienes del pueblo venezolano tal como lo han reiterado de manera sistemática desde finales de diciembre del año pasado, cuyo argumento sirvió para la defenestración de la presidencia interina del gobierno interino de Juan Guaidó. En este sentido, queremos volver a mostrar a ustedes un comunicado hecho por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Movimiento por Venezuela, donde en relación con la salida de Juan Guaidó, esto fue el 27 de diciembre del 2002, se refieren en lo ético. El gobierno interino ha servido de marco de escándalos de corrupción en el manejo de los activos de la República. Nos preguntamos entonces quién era el gobierno interino, ¿era solamente Juan Guaidó? O estos cuatro partidos, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, y no sabemos si Movimiento por Venezuela, pero seguramente estos tres fueron parte activa del gobierno interino teniendo cargos de responsabilidad, manejo de recursos y incidencia en relación a todo lo que se desarrolló durante los años de permanencia del gobierno interino en el contexto internacional, porque la repercusión a nivel nacional fue por muy poco tiempo. Bueno, la posición de Tebas es preocupante porque ha dejado con una pata coja y con un plomo en el ala al proceso de primarias, que va a tener que hacer un gran esfuerzo los factores de oposición para rescatar la credibilidad de este proceso frente a estas acusaciones y tendrá que tener alguna respuesta. No se puede quedar en el silencio absoluto porque en este momento callar es afirmar, callar es dar la mejor de las respuestas, una respuesta de reconocimiento. Así que le toca ahora a los partidos políticos señalados dar su respuesta. Y creo necesaria la participación de Nikmer Evans en las primarias, porque Nikmer Evans se representa a uno de los factores del chavismo disidente, esa gente que tuvo cercana al gobierno de Chávez, pero que ahora pues no tiene ningún tipo de vinculación con el régimen de facto de Nicolás Maduro y ha generado también sus fuertes críticas a ese gobierno. Pero esa porción de país que es parte de Venezuela y que debemos entenderla claramente, pues ya no tiene un representante en las primarias de la oposición. Así están las cosas. Vamos entonces a esperar la respuesta de estas organizaciones políticas frente a esta realidad. Y también, por otra parte, y en otro orden de ideas, los partidos afectados y señalados han dado respuesta, pero no a esta afirmación de Nikmer Evans que se produjo esta mañana, sino han dado un espaldarazo a Borges por la nueva orden de captura en su contra. Primero Justicia, la organización a la cual pertenece Julio Borges, ha dicho que respalda al dirigente de esta organización, Julio Borges, luego de que el fiscal designado por la Asamblea Constituyente, el fiscal chavista, para hablarlo claro, Tarek William Saab, anunció que fue girada una nueva orden de captura en su contra a raíz de los hechos del fallido golpe de Estado que señala del 30 de abril de 2019. A través de una comunicación, la tolda aurinegra solicita y considera que la nueva arremetida de Borges no servirá para evitar que se continúe denunciando ante la comunidad internacional lo que ocurre con la administración del régimen de facto de Nicolás Maduro. De igual forma, pidió a la ciudadanía que la lucha democrática no sea invadida por mentiras y las acusaciones falsas y irresponsables de algunos y por ende asegura que es tiempo de estar a la altura de lo que demanda Venezuela. Según el texto, Primero Justicia advierte que el Ejecutivo se caracteriza por atacar a quienes luchan por la libertad y la democracia y que esta es una razón por la que nuevamente atacan la figura de Julio Borges, ya que creen que desde el oficialismo lo consideran como un opositor que busca vehementemente mantener erguida la lucha por sus objetivos de tener una Venezuela próspera.
Luego de eso, Borges se pronunció al respecto y aseguró que se trata de una nueva arremetida por parte del régimen del mandatario Nicolás Maduro, que busca perseguir a quienes piensan distinto. Recordó que es la tercera vez que emiten orden de captura en su contra y que se debe a que el régimen pretende callar las disidencias para arraigarse en el poder, pero que a pesar de ello seguirán en pie de lucha hasta lograr la democracia y la libertad. Bueno, las acusaciones contra Borges han sido hechas por el régimen de facto, como bien lo dice, en 3 oportunidades. Esto no va a cambiar mucho. Borges seguirá siendo solicitado, pero creo que en ningún país donde se refugie, por lo menos aquellos con estrictos principios democráticos, lo va a extraditar, lo va a poner a la orden del régimen de facto. Así están las cosas en Venezuela en este momento y en estas condiciones. Vamos a escuchar las declaraciones de la profesora Griselda Sánchez. Ella es directiva de la organización Fordisi y manifestó su posición frente a la protesta nacional de trabajadores del sector educativo del país. Escuchémosla. Nuestro más profundo reconocimiento a todos esos maestros activos y jubilados del país, a nivel nacional, que están movilizados en cada rincón de Venezuela. Hoy queremos decirle a Maduro, a Yelitza Santaella, a Francisco Torrealba, que escuchen a los trabajadores venezolanos, que no es posible regresar a trabajar porque no tenemos salario. Hoy exigimos que la firma de nuestra convención colectiva se ancle al dólar o al petro, que no podemos seguir firmando más contratos en bolívares, que el Bolívar se fugó de nuestro país, el Bolívar lo arruinaron, lo desaparecieron. Un gobierno que dice llamarse bolivariano. Hoy queremos exigir la libertad del profesor Robert Franco, quien ha demostrado en los tribunales que es inocente y que tiene 2 años preso de todos los trabajadores, abierta la zona, los que se llevaron hace poco presos por alzar la voz en nombre de los trabajadores. Hoy nosotros exigimos y rechazamos esa política de hambre a través de bonificaciones y de bolsa de control social que no cumplen, que no dignifican a la familia, al trabajador venezolano. Hoy nosotros vamos a exigirle a las federaciones que introduzcan el periodo conflictivo y que preparemos la huelga del venezolano. Bueno, es la posición de Fordisi en relación al tema de la protesta de los trabajadores educativos. Como ustedes ven, los docentes no quieren bolívares, los docentes quieren dólares, que les paguen en dólares o les reconozcan en dólares. Hay algo que quizás ustedes no saben, pero hace años en la discusión de la contratación colectiva, el régimen de facto de Nicolás Maduro dijo que los salarios de los trabajadores de la administración pública se iban a anclar al petro, que a su vez está anclado el precio de referencia del barril de petróleo a nivel internacional. Esto no resultó sino una falsedad, una manipulación, porque a los efectos el régimen creó, además del petro, un petro aplicable a los trabajadores. Es decir, un valor inferior y muy diferente al valor real del barril de petróleo en el mercado internacional. Entonces, esto es un engaño que hizo el gobierno a toda la masa laboral venezolana, porque dice el salario de los trabajadores de la administración pública estará vinculado al petro. Pero el petro del cual hablan es un petro especial que ellos inventaron para, al final de tanta cosa, pues no reconocer nada
para los trabajadores, un incremento real y satisfactorio para los trabajadores venezolanos. Yo no sé cómo describir la carrera diplomática de Félix Plasencia, pero resulta que Félix Plasencia es un hombre que apenas calienta los cargos en donde ha sido designado. Fue designado una vez como canciller de Venezuela, como ministro de Relaciones Exteriores, y duró menos de 6 meses. Lo más reciente es que Félix Plasencia fue designado como embajador de Venezuela ante Colombia y apenas tuvo 3 o 4 acciones, y ayer Maduro ha ratificado que Plasencia ya deja de ser embajador de Venezuela en Colombia y ahora se va a dedicar al 100%, como lo dice y le gusta decir a ellos, a las actividades de la Secretaría General de el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Dice que ya se incorporó a sus funciones como nuevo secretario ejecutivo del ALBA, Félix Plasencia, quien deja la embajada de Venezuela en Colombia. Afirma el presidente de facto que designará un nuevo embajador en Colombia o una nueva embajadora. Estamos evaluando, dijo el mandatario tras una reunión con el alto mando político y militar. Pero Plasencia fue simbólico, no representó, bueno, simbólico, sí, efectivamente, no representó absolutamente nada en el tema de las relaciones binacionales. Habíamos hablado desde hace varios días cuando conocimos su nombramiento como secretario en el ALBA, que Plasencia pues tenía que renunciar a cargo porque no podía tener los 2 cargos a la vez. Y efectivamente esto se confirmó con las declaraciones de Maduro durante el día de ayer. Así que bye bye Plasencia, no hiciste absolutamente nada para el tema de las relaciones binacionales. Apareciste, eso sí, en fotos, en el puente internacional y en algunos eventos importantes de la reapertura del tránsito entre Colombia y Venezuela, pero más allá de eso, Plasencia no aportó absolutamente nada al tema de las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela. ¿Cuánto durará Plasencia en el cargo de la Secretaría del ALBA? Si lo vemos por expedientes anteriores, hay que preocuparse, porque a lo mejor el hombre no dura más de 6 meses. Seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela, y quiero recordarles algo muy especial. Debemos tener presente todos los días que el teniente coronel Igmer Marín Chaparro está en huelga de hambre defendiendo los derechos de los presos políticos venezolanos. Y este teniente coronel tiene más de 2 meses prácticamente en una condición de protesta y hasta ahora el régimen de facto no le ha prestado en absoluto atención. Igmer Marín Chaparro es un hombre digno, un hombre que ha encontrado en este tipo de protestas la manera de hacer notar la violación constante de los derechos humanos de aquellos presos políticos venezolanos, porque no solamente son los presos políticos militares, son los presos políticos civiles, quienes también sufren de las mismas circunstancias, las mismas condiciones de maltrato, humillación, violación de sus derechos procesales, retardo procesal y toda la plataforma del Estado puesta en función de la tortura y en la humillación y persecución incluso de los familiares de los presos políticos. Así que no debemos olvidar a Igmer Marín Chaparro en este día en el cual se sigue luchando por las libertades y la democracia en Venezuela. Son casos de verdad bastante importantes. Por cierto, hablando de derechos humanos, recuerdan ustedes que ayer hicimos una entrevista en donde tuvimos a quien era en ese momento el coordinador, William Jiménez, el coordinador nacional de investigaciones estratégicas del Servicio Nacional de Medicina Forense, hace 5 años cuando llegó el caso
fue del brutal asesinato de Óscar Pérez y su gente. La entrevista fue bastante fuerte, bastante comentada, y le recuerdo que la hemos colgado en nuestra página YouTube, en Siempre Venezuela, en el canal YouTube, para que usted la pueda ver, si no la ha visto, la pueda ver. Y si la vio y quiere recordar algunos de los elementos presentados por nuestro invitado, para que la pueda conocer, la pueda ver y pueda profundizar sobre ella. Así que le invito a estar pendiente de esto y a través de todas nuestras redes, Siempre Venezuela, estamos propiciando la discusión sana, seria y concreta de los hechos que está viviendo nuestro país. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema Me Ignoras, tema bien sabroso a esta hora de la tarde aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciando así el segundo bloque del programa al mediodía de hoy. Tenemos una noticia importante: el Papa Francisco ha nombrado al cardenal Baltasar Porras y a Monseñor Elisandro Terán como arzobispos metropolitanos, Baltasar Porras de Caracas y Elisandro Terán de Mérida, respectivamente. De esta manera quedan provistas dos importantes sedes episcopales del país y se entiende que ya, pues, la dirección del arzobispado de la ciudad de Caracas ya tiene rostro y es Monseñor Baltasar Porras, un hombre que ha sido muy polémico y muy atacado por el régimen de facto, pero lo tiene ya allí mismo en el centro de Caracas. Vamos a ver cómo van a ser estas relaciones entre el régimen de facto y la Iglesia Católica con estos nombramientos. Y para muestra un botón, fíjense ustedes la reacción de Diosdado Cabello frente a la homilía de Monseñor Basabe, calificando la jerarquía eclesiástica históricamente como una colocada a espaldas del pueblo. Todavía no se han dado cuenta que actitudes de esta naturaleza han hecho que otras religiones acojan a tantos venezolanos gracias a la política de los politiqueros de la conferencia episcopal. Ahí no se salva uno, declaró Cabello en rueda de prensa. Así que de esta manera, con estas palabras, utilizó palabras más fuertes, pero no las quiero mencionar porque el señor Diosdado Cabello no se merece mayor atención. Pero ha dicho Cabello, y de esta manera, con estas palabras, recibe a los miembros de la conferencia episcopal y critica ácidamente la homilía de Monseñor Basabe el pasado sábado, cuando habló de una burbuja de falsedad económica en Venezuela en medio de la procesión de la Divina Pastora. Las relaciones entre la Iglesia venezolana y el régimen, incluso de los tiempos de Chávez, no han sido las mejores. Y esto se debe fundamentalmente porque la Iglesia Católica venezolana se ha puesto al lado de la crítica del régimen, al lado de quienes señalan los errores que se vienen cometiendo en el deterioro de la calidad de vida y la destrucción de las instituciones democráticas en Venezuela. Y la Iglesia Católica pues ha sufrido ataques muy duros por parte del régimen en distintos momentos, en distintas situaciones, y allí va uno más, una raya más para el tigre de este líder del PSUV que ha hecho fuertes aseveraciones contra la Iglesia Católica venezolana. También la Asamblea Nacional Legítima ha repudiado la persecución política de las instituciones del Estado en contra de representante de Primera Justicia, Julio Borges. Ha dicho en un breve comunicado el Parlamento, que preside la parlamentaria Dinora Figuera, que se ha visto una vez más cómo el régimen de Maduro usa la estructura represiva para perseguir políticamente a quienes piensan distinto y trabajan para recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Al mismo tiempo,
El Parlamento sostuvo que las acciones en contra de Borges, quien está en el exilio y fue comisionado de política exterior del gobierno interino de Juan Guaidó, son violatorias de los derechos humanos y de la libertad de poder disentir de un régimen que lamentablemente ha llevado a Venezuela al hambre y a la miseria. La Asamblea Nacional Legítima llamó a la comunidad nacional e internacional democrática a estar alerta ante esta nueva arremetida en contra de quienes apoyan el cambio en el país. Es la posición entonces que tiene la Asamblea Nacional Legítima frente al nuevo anuncio, la nueva orden de captura emitida ayer en contra de Julio Borges, dirigente de Primera Justicia. Pero Andrés Velázquez, dirigente político nacional, nos llama a estar claros en la dirección hacia dónde apuntamos. Es hacia Maduro y su modelo político de destrucción del país. Clama a Andrés Velázquez a que se retome la sindéresis y se atienda esta acción. Escuchemos a Andrés Velázquez. Lo que Maduro diga o haga en materia económica, aumento salarial o pago de bonos es insignificante. Siempre será el mismo círculo vicioso. Cualquier incremento que reciban los trabajadores se vuelve sal y agua. Al mes desaparece, porque aquí no hay política antiinflacionaria. Como tampoco tenemos instituciones como un Banco Central Autónomo que puede establecer una política monetaria para recuperar el valor de nuestra moneda. No hay empleos, el aparato productivo está destruido. Lo que sí hay mucho es contrabando, corrupción, lavado de dinero y mafias. De manera que el problema es Maduro y la solución es sacar a Maduro. Esa es la solución. Y tenemos una oportunidad. Las elecciones presidenciales con primarias previas. Si nos cuadramos, nos alineamos todos en función de ese objetivo para hacer valer la mayoría que somos, yo creo que el mandado está hecho. Sacamos a Maduro. Estoy seguro de eso. Fuerza, trabajadores. Bueno, es el mensaje que da Andrés Velázquez en relación a este tema de la política nacional. Ya hay reacciones por parte de algunos sectores en contra de los ataques despiadados de Diosdado Cabello en contra de la conferencia episcopal. Afirma José Marín, no aceptan las críticas, incitan al odio y ante esta incitación al odio, el fiscal general de la República y el defensor del puesto tienen un silencio sepulcral. Lo que hablan son los caporales del país y los demás quedan calladitos. Y si ellos utilizan varias veces la ley del odio para atacar y detener a líderes de la oposición en Venezuela y a sectores de la sociedad civil en Venezuela, ¿por qué nunca utilizan esa misma ley para declaraciones como la de Diosdado Cabello, que fue además de ofensiva vulgar? Ahí no hay odio, ahí no hay ley contra el odio, ahí no hablan los funcionarios de la administración pública. Ellos actúan a sus anchas, hacen lo que les da la gana. Y estos marchan y marcan un silencio sepulcral en donde no hay ninguna reacción frente al hecho de agresión y de violencia verbal que, bueno, ya Diosdado Cabello nos tiene acostumbrado a hacerlo en su programa y ahora en ruedas de prensa. Así están las cosas en Venezuela. No hay Estado de Derecho, no hay respeto al derecho y a las leyes en Venezuela por parte del régimen, y esto se traduce en todos los niveles, porque desde el propio presidente del régimen de facto hasta el funcionario de más bajo rango y más bajo nivel se sienten con la capacidad y el derecho de agredir, insultar, maltratar, violar las leyes, pisotear la Constitución y pasarla por encima. No dejamos de recordar, por ejemplo, el caso de todos estos venezolanos y venezolanas que se encuentran en prisión a pesar de tener a su favor
órdenes de excarcelación por parte de tribunales venezolanos, como el fotógrafo de Viais. Él está preso, como otros venezolanos y venezolanas, tiene orden de excarcelación y el juez y las jueces, las juezas que están vinculadas a estos casos, no tienen los pantalones necesarios para enfrentar a los funcionarios de carácter administrativo, señalarlos y detenerlos, porque están de alguna manera violando las leyes de la República. ¿Será que no hay ninguno con los pantalones puestos como para decirle al director de la cárcel de Yare que de Viais ha sido excarcelado y que debe salir de la cárcel? O a la ministra de Asuntos Penitenciarios, o a la propia Iris Varela, que al parecer es la que maneja los títeres en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. No habrá nadie con la fuerza de los pantalones, o vivirán bajo el permanente chantaje de que como son jueces provisorios no tienen carrera administrativa. ¿Hasta cuándo el país vivirá bajo el chantaje de un sistema político que no le ofrece nada a Venezuela? Nada más, sino otra cosa de destrucción, de deterioro de la calidad de vida, de afectación. Con el chavismo, Venezuela no sale del foso. Está claro, está reiteradamente demostrado. Y los venezolanos cada día toman más conciencia de eso. Por lo menos los venezolanos que están en lucha en este momento en las calles del país. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. Con este tema iniciamos la segunda hora del programa de Siempre Venezuela en este horario del mediodía. Queremos agradecer los comentarios realizados por nuestra audiencia en nuestro canal YouTube, específicamente sobre la entrevista realizada a el especialista en el tema de la muerte de Óscar Pérez, el doctor William, quien nos ha permitido pues ahondar sobre este tema de cómo falleció Óscar Pérez y cuáles han sido las consecuencias de esta acción. Para la ministra, que dice que más de 2 millones de venezolanos tienen luz en las escuelas. Bueno, luz, entiende uno que quizá quiso decir luz de capacitación, de preparación, luz de conocimiento, pero el 48% de las escuelas no cuenta con agua suficiente para atender la matrícula. Esto lo dice la Asociación Civil con la Escuela, junto a la red de observadores escolares, que continúa con su programa de monitoreo para exponer ante la opinión pública la situación escolar en Venezuela. Desde el año 2019, la organización implementa este programa a través de la aplicación de encuestas a docentes de 79 escuelas distribuidos en el Distrito Capital, Miranda, Bolívar, Anzoátegui, Apure, Lara y Zulia, con el objeto de recabar información acerca de las condiciones de equipamiento y servicios en los planteles educativos. En este caso, se aplicaron encuestas para conocer aspectos como el agua y el saneamiento, conexión a servicios, espacios pedagógicos, equipamiento y planta física. Óscar Iván Rosé, coordinador de Con la Escuela, señaló que la infraestructura de las instituciones educativas es indispensable para poder generar bienestar y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La asociación civil encontró que el 46% de las escuelas de las entidades encuestadas no cuenta con el servicio de agua suficiente para atender la matrícula y el 25% de ese 46% ni siquiera recibe agua. La ausencia de agua es la primera causa de suspensión de clases en Venezuela. Los estados más afectados son Bolívar, donde el 83,3% de las escuelas encuestadas reportan fallas en el servicio de agua. Esto es increíble. 8 de cada 10 planteles en el estado Bolívar tienen fallas permanentes del servicio de agua. El profesor Rose advirtió que los resultados de la encuesta son preocupantes. Expone que existe una crisis en el servicio de agua potable debido a que esta no llega a todas las escuelas. Además de que son 3 de cada 10, en solo 3 de cada 10 el agua es suficiente.
El educador manifestó que la escuela venezolana es el reflejo de la situación que afecta buena parte del país. Y bueno, ya hablamos de los niños, pero hablemos de los adultos mayores en Venezuela. Entre 500 y 600 mil adultos mayores viven solos, según Convite. El director de la Asociación Civil Convite, Francisco Cabezas, advirtió que entre 500 y 600 mil adultos mayores viven solos en Venezuela, lo que a su juicio genera un deterioro a su salud emocional y junto al ingrediente adicional de la situación económica del país, por lo que perciben muy bajas pensiones. Esto perjudica a esta población en gran medida. Cabezas destacó que esas estadísticas son parte del estudio realizado durante el año pasado por Convite en entrevistas en adultos mayores en 19 ciudades del país. Se reveló que el 10 al 12% de este grupo en el país no está junto a su familia, es decir, están absolutamente solos. Alertó que vivir alejado de sus seres queridos en muchos de los casos, porque el grupo de 18 a 45 años de la población venezolana se fue del país a buscar mejores oportunidades. Esto ha incidido en el aumento de la tasa de suicidios de las personas de tercera edad durante el año 2022. Cabeza resaltó que en Venezuela no hay políticas ni se está preparando para atender y comprender el tema del envejecimiento de la población, ya que el país ha perdido a su gente joven. Sin embargo, con la ida de más de 6 millones de personas se registra actualmente una transición demográfica donde lleva entonces a que el segmento de 70 años o más experimente un incremento aunado a la disminución de la fecundidad y el aumento de la expectativa de vida. No estamos preparados, no hay políticas públicas para enfrentar estas circunstancias diseñadas para entender la diversidad de las personas adultas mayores. En ese sentido, cree que es esencial que se diseñe una política que tome en cuenta todos los segmentos que hay dentro de la población de la tercera edad para atenderlos mejor. Lamentó que en realidad a estas personas se le haya reducido solo a dinero y lo que reciben por pensiones, sin tomar en cuenta todos aquellos elementos que tienen derecho a acceder y que no se puede debido al bajo ingreso. Es grave la situación. No solamente, fíjense ustedes, es grave en los niños que carecen de escuelas adecuadas para su educación y encuentran a sus maestros totalmente desmotivados. Pero también es grave en las personas de la tercera edad que no tienen la atención necesaria. 600.000 ancianos están solos en Venezuela y esto es terrible. Esto de verdad es bastante lamentable. Otros que también se manifestaron fueron los profesores universitarios del estado Zulia, quienes indicaron su deseo y compromiso de apoyo al magisterio venezolano. Escuchemos. Asistimos a la concentración de los profesores, empleados y obreros de la Universidad del Zulia frente a la sede del diario Panorama, donde hicimos un recorrido, una marcha hasta la Plaza Bolívar de Maracaibo, con la intención de apoyar la reivindicación que viene liderando el magisterio a nivel nacional, procurando un trato más justo para el docente, para los trabajadores en general. Visualizamos esta lucha como una lucha gremial, una lucha por los derechos de los trabajadores, porque realmente los trabajadores en Venezuela atravesamos por una crisis salarial y más allá de eso, una crisis por la ausencia del salario, porque realmente no existe un salario en Venezuela. Por lo tanto, seguimos respaldando esta lucha y seguiremos avanzando hasta que se puedan lograr el objetivo de un trato justo para los trabajadores del país. Bueno, es entonces la situación. También los docentes universitarios han venido desarrollando una lucha por la dignificación salarial desde el año pasado y coincide, y esto es lo que no quiere entender el régimen de facto, que todas estas protestas tienen un origen común: la destrucción de la calidad de vida de los venezolanos, la destrucción del poder adquisitivo y del salario como mecanismo para obtener la satisfacción de las necesidades básicas y elementales del pueblo. Como no comprende o no quiere entender
o se hace el loco o genera acciones para no reconocer esta condición, el país se le está volviendo algo complicado de manejar. Porque cuando tú le quitas a la gente el tema de la calidad de vida, cuando le quitas las expectativas futuras, cuando le eliminas la posibilidad de que a través del salario pues la persona pueda acceder a bienes y servicios, cuando no encuentras alternativas y generas presión y presión y presión social, la gente pierde el miedo y tiene el carácter suficiente como para enfrentarse a cualquier acción represiva. Y el pueblo está muy molesto en Venezuela. Y esto lo demuestran las manifestaciones. Y estoy muy seguro que el próximo 23 de enero habrá la más grande manifestación de la historia de Venezuela, porque el pueblo venezolano está hasta acá, copado ya de un régimen que es incapaz de ofrecerle soluciones, siquiera a uno de los problemas de los venezolanos. No hay en mi registro de memoria nada, absolutamente nada que el chavismo haya hecho positivo por el país. Y que el régimen de facto de Nicolás Maduro lo que ha hecho es, durante estos últimos 14 años, terminar de empobrecer a la población venezolana a un grado de deterioro irreconocible, que será objeto de estudio por las próximas generaciones de investigadores, tema de estudio de las próximas generaciones de investigadores de política, de economía, de sociología, de criminalística, de todas las áreas del conocimiento y del saber humano, porque ha conducido a la destrucción al país más próspero, el que era el más próspero de América Latina. Bueno, y con este tema iniciamos el último segmento de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Quiero darle la bienvenida a la periodista Sorciré Rodríguez. Ella va a estar reportándonos para el área andina, Táchira, Mérida y Trujillo. La periodista Sorciré Rodríguez, desde hoy incorporada al equipo de Siempre Venezuela. Vamos a escuchar su primer reporte. Saludos Alan Peralta y Carlos Miuroscategui, muy buenos días a la audiencia en Colombia para el programa Siempre Venezuela Radio Noticias. Sorciré Rodríguez desde la región andina de Venezuela y en toda Venezuela los educadores, obreros, personal administrativo y trabajadores públicos han salido a las calles a protestar por mejoras salariales. En Valera, Mérida y San Cristóbal no escapó. Los educadores también salieron a las calles a protestar pacíficamente por salarios dignos y reivindicaciones contractuales de calidad y que permitan ajustarse a la realidad de la economía venezolana. Los docentes aseguran que no volverán a las aulas de clase hasta tanto no sean escuchadas sus peticiones, muy a pesar que el año escolar en Venezuela inició el 9 del presente mes. Lo más relevante de la información de la región andina venezolana es que este lunes 16 de enero se registró el primer apagón en la entidad en lo que va de año, apagón en la ciudad de San Cristóbal y municipios del estado Táchira. Las autoridades eléctricas de la ciudad refirieron que se trató de una falla y luego de 2 horas el servicio comenzó a restablecerse en algunos sectores. Pasamos al estado Táchira, donde este lunes, pero más temprano, Franklin Lugo de Sebastián obtuvo la victoria en la segunda etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Lugo voló en los pedales y registró un tiempo de 3 horas 29 minutos y 2 segundos para colocarse la camiseta amarilla que lo acredita como el líder. Este martes continuará la acción con la realización de la tercera etapa de la Vuelta al Táchira con un recorrido de 126 kilómetros y medio desde San Juan de Colón hasta La Tendida. En Mérida continúan los trabajos de remoción de material rocoso que permita restablecer el paso vehicular entre Mérida y El Vigía, esto a consecuencia de las fuertes lluvias caídas en esta entidad desde hace varias semanas que ha ocasionado daños en la infraestructura vial.
dejando incomunicada a ambas poblaciones merideñas. Y en Valera, comunidades del sector El Milagro de la parroquia Juan Ignacio Montilla salieron a las calles a protestar por falta de agua potable. Voceros de las comunidades señalaron que desde el 28 de diciembre no reciben agua por tuberías y denunciaron además que el problema se derivó de una obra inconclusa que dejó la gobernación del estado y que los ha dejado sin paso por la vía principal. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Bueno, fue el reporte de Sorciré, nuestra nueva incorporación aquí en Venezuela, Siempre Venezuela, reportando desde Venezuela para los estados andinos. Tenemos cobertura en el occidente de Venezuela y próximamente en el oriente de manera directa con nuestro equipo de corresponsales que sigue creciendo. Bueno, seguimos acá en Venezuela, Siempre Venezuela. Durante los tiempos de Chávez hubo un embajador español en nuestro territorio, el señor Raúl Morodó, quien vivía muy feliz en Venezuela. ¿Y eso por qué? Porque el hombre hacía, además de su labor diplomática, labores de intermediación, acercamiento con el régimen y también negocios. Resultó ser un buen negocio. Bueno, él no aparecía directamente, él era solamente la llave para abrir las puertas, los contactos, y su hijo y su nuera eran los que hacían los negocios. Pues bien, este trío ha sido señalado por la audiencia española, la Audiencia Nacional de España, para llevar a un juicio a este ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodó, su hijo Alejo y su nuera Ana Catarina Barandas, por el blanqueo de fondos de la petrolera estatal PDVSA. La decisión la adoptó el magistrado de este tribunal a pedido de la Fiscalía, quien ha señalado que el señor Morodó pues se hizo rico a costillas de los reales de los venezolanos en intermediaciones y negocios. Este hombre pues llevó a cabo supuestos contratos falsos de asesoría legal con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba ni siquiera al frente de la Embajada de Venezuela. Este es el caso de Alejo. Cobró 4,5 millones de euros. El dinero supuestamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados. Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, quien se suicidó poco después de prestar declaración por estos hechos. El conocido caso Morodó se encuentra ya en la fase de tribunales y se incluía también dentro del caso de otros venezolanos, pero ahora el que fuera embajador de Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, su hijo y su nuero también serán juzgados en una pieza separada. Es decir, hay venezolanos que están siendo juzgados por este caso de blanqueo de capitales y hay por el otro lado los españoles, Morodó, su hijo y su nuera, quienes también serán juzgados por esta situación. La investigación desarrollada evidencia que dentro de los hechos investigados, los dos casos, si bien mantienen conexidad inicial, están perfectamente diferenciados y dotados de elementos propios. Por ello, el magistrado acuerda en su auto contra el que cabe recurso la formación de una pieza separada para la investigación de esta defraudación fiscal correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2017, no prescritos en el tiempo de iniciarse la investigación, con cuotas defraudadas superiores a más de 120.000 euros. Es decir, esta gente cobró 4,5 millones de euros de PDVSA sin haber hecho nada. Qué manguangua, qué rico, qué sabroso. Así estaban fascinados muchos extranjeros con los negocios que hacía con el régimen y muchos funcionarios del alto gobierno que han ganado y siguen ganando recursos por sus labores de intermediación y por conseguir contratos a favor de la corrupción. Sí, están las cosas en Venezuela. También un tema importante, Eduardo Battistini nos desmonta la propuesta Venezuela se arregló y lo hace con hechos concretos y reales. Vamos a ver. Comparte este video y rompamos la burbuja. Desmontemos paso a paso la fábula del Venezuela se arregló.
Venezuela cerró el 2022 con una inflación de 305.7%. En una lista de 182 países, Venezuela está entre los que tiene el internet más lento. También en el 2022, en Venezuela se registraron más de 230.000 interrupciones al servicio eléctrico. Además de esto, se pudieron evidenciar 7 derrames petroleros mensuales en lo que fue el 2022. 69.4% es el desabastecimiento de insumos médicos en los quirófanos venezolanos. Y el salario mínimo es el más bajo de la región y uno de los más bajos del mundo, con escasos $6.5 mensuales. Ante la campaña del régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices, la pregunta que se hacen los venezolanos es si Venezuela se arregló. Nuestro país no es las Mercedes o alguna zona de lujo de alguna región. Venezuela no es un casino, una tienda de lujo o un restaurante con estrellas Michelin. Somos el país más pobre de la región, eso sí, con una élite ligada al régimen que se ha hecho millonaria. No seamos cómplices de la Venezuela de mentira que quiere vender el régimen de Nicolás Maduro. Comparte este video a todos tus contactos. Ganemos la batalla comunicacional contra el régimen. Bueno, ahí está. Un régimen que llegó al poder hace 23 años, prometiendo acabar con la pobreza, prometiendo acabar con la desigualdad social, prometiendo dar la mayor suma de felicidad al pueblo venezolano. Ahora yo pregunto, ¿cumplió con alguna de sus promesas básicas? Usted tiene la respuesta. Con este reporte despedimos esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vámonos a prepararnos para la próxima edición, que será en el horario de las 4 de la tarde, la edición vespertina de Siempre Venezuela. Así que le invito para que esté pendiente de esta edición. Este es un trabajo en equipo en donde ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras que nos acompañan día a día en Siempre Venezuela, también nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, y este es su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos hasta la tarde. Buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.